¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de Donny Frog. Esta vez estaremos hablando de una persona muy importante, que es atractiva, no intelectual y escriturienta. Jaja, no se crean, pero sí era escriturienta. El poderosísimo Henry James. Ahora sí, que comience el video. Por favor, hermanito, púchale play. En un momento cumbre, el señor Henry James y la señora Mary Robertson Wolfe se conocerán para dar a luz al empoderadísimo Henry James, que será escritor en un futuro, pero todavía no lo sabe. Jaja, que también sería hermano menor de William James, que sería un filósofo, pero eso ya es otra historia. El poderoso Henry nace el 15 de abril de 1843 en Nueva York, Estados Unidos. Henry nace en una familia pudiente y chambeadora, por lo que en un futuro no tendrá que preocuparse más. En su adolescencia vivió en los United States, en Estados Unidos pues, donde estudió en universidades así bien padres, así bien prestigiosas como Harvard o Cambridge, donde estudió literatura. Estudió su carrera de Derecho en Harvard mientras comenzaba su vida como escritor. Esto ya que después se establecería en Inglaterra en los años 1875. Oh, se ve que el chavo era bien estudioso como yo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Pero he aquí un detalle. Henry no hablaba mucho de sí mismo, pues era muy privado con su vida ajena y de sí mismo. A la edad de 22 años, Henry comenzó a escribir, empezando a publicar cuentos y artículos en revistas de su país. En esos comienzos demostraba parte de la cultura europea cuando escribía. Un claro ejemplo es el libro El retrato de una dama de 1881. Sí, claro que sí. Y hasta me atrevería a decir que El retrato de una dama fue una de las mejores obras que hizo James. Así bien chidas, así bien padres, como dicen los chavos, ¿a poco no? Donde habla de los norteamericanos expatriados en Europa y se destaca una lectura lenta al igual que una tranquila descripción de los personajes, como es de su costumbre. En las obras de Henry existía una yuxtaposición de lo que era el Norteamérica de ese tiempo. Un Norteamérica ingenuo, nuevo, así bien chido, así bien joven, pero que a pesar de eso era muy buena. Y una Europa bien tremebundo, lleno de corrupción y malicia, pero que era elegante y fino, así como el diamante negro. A esto nos referimos con que James juntaba mucho estas dos culturas al escribir o relatar. Cuando tuvo 25 años, era conocido por The Nation como el mejor escritor de cuentos de los Estados Unidos. Uy, qué padre, ¿a poco no, chavos? Casi la mayor parte de su vida la vivió en Europa, más que nada en Londres, París y Ginebra, llegando así hasta obtener la nacionalidad británica. Tristemente, la nacionalidad británica la recibió un año antes de su muerte. Hombre, pues que viste el chavo ese del Henry, ¿no? Si ves que está bien padre allá en las Europas. Allá los tamales deben de ser de hoja, yo refinado, así bien padres. Vamos, yo te invito. No diga eso, no ve que es algo triste, ya deje continuar. Con el paso del tiempo, se fueron dando cuenta que en las obras de James los personajes tomaban mucho poder y privilegio, al igual que había una gran variación de ideas por parte de Henry. El estilo de narración de James, en sus personajes, lo convertiría en el pionero del monólogo interior. Esto es describir la gran cantidad de pensamientos y sentimientos del narrador, por lo que después lo harían otros grandes, como James Joyce o William Faulkner, ya que incluía los viajes a caballo entre lo que era Europa y los Uniteds. Usa una técnica llamada punto de vista narrativo. He ahí donde sale la innovación, que posteriormente sería absorbida y puesta en práctica por otros novelistas. Aunque las estructuras de Henry no llevaban mucha dificultad, se puede resaltar su estilo indirecto en las estructuras de estas tramas, convirtiéndose a James en un autor muy influyente, como lo hacen unos chavos de ahora. ¿A poco no, mi estimado? ¿A poco no? Pero fíjate nada más, porque nuestro James se convertiría también en un gran crítico literario, que renovaría los giros de la novela y que apostaría por una nueva manera de interpretar el desarrollo, tanto el tipo de relación que existe entre autor y lector, recibiendo así la Orden del Mérito, que es un premio del Reino Unido, una distinción, vaya, que fue concedida por el monarca británico. Durante la vida de James, llegó a conocer a Iván Turgenev, Émile Zola y Maupassant, estos otros grandes autores de su época. Cabe aclarar que nuestro querido amigo James de alguna manera le gustó y entró al mundo del teatro, tanto en lo crítico como en lo dramaturgo. ¡Qué épico! ¡Qué psíquico!
Hasta cierto punto, las historias de terror y así bien de miedo de nuestro queridísimo protagonista eran muy especiales, sobre todo de prosa barroca. La novela Otra vuelta de tuerca sería un claro ejemplo, ya que es una de sus obras más conocidas por su impacto psicológico. Trata sobre una mujer que cae en una trampa maldita en las ramas del amor. Tenía amantes, pero estos amantes ya estaban muertos. Hombre, que se cheque la chava, porque un tío de Iztapaluca le pasó eso, neta. Ah, ok. ¿Puedes continuar con la historia? Pero espérate, porque también tengo un amigo de Tasqueña que le pasó lo mismo. Hace cuenta. Claramente, esta no es una de las únicas obras de Henry, pero sí es una de las que más destaca entre ellas. También existen otras, como por ejemplo Confianza de 1879, Las razones de Georgina de 1884 y El alumno de 1891, entre otras muchas más. Cabe recalcar que Games logró escribir más de un centenar de libros, válgase la redundancia, o se hace más de 100 libros. Entre ellos están las categorías de novela, críticas literarias, libros de viajes, obras de teatro y memorias. Pero fíjate que te cuento que resulta que no solamente sería un grandísimo, enorme, brillante, increíble, gigantesco y versallesco escritor novelista, sino como ya habíamos mencionado, también se convertiría en un crítico novelista. Él daba más libertad al escribir novela, no se apegaba mucho a las supuestas reglas de esto. Hombre, a mí me gusta el Henry ese, ¿verdad? Que si no cambiaba algunos aspectos entre autor y lector, que si no vivían las Europas, que si no sube no baja. Hombre, era bien tremebundo el Henry James, ¿verdad? Que se llama Henry James, señor. Por eso, joven. Henry Games. Ponte a leer. Chamaco disléxico. Aunque era muy bueno, Henry no era muy conocido por escribir cartas, a pesar de que había escrito más de 10.000 cartas. Y no, no es un número chico, no, claro que no. Un pequeño dato curioso es que Henry tenía escritores favoritos, como Balzac, Mérimée y George Eliot. Muy buenos, por cierto. Triste y lamentablemente, Henry muere el 28 de febrero de 1916 en Chelsea, Londres, de Reino Unido, a la edad de 72 años, y muere en su casa de campo de Wright, Sussex. Tiempo después se desataría el caos y la destrucción, porque resalta y resulta que a mitad del siglo XX, obras y relatos de Henry recibirían muchas críticas negativas. No Manchester, ¿cómo no van a ver lo que hizo nuestro James si lo que hizo estuvo bien chicles bomba? Eso no puede ser si está bien chido. ¿Dónde están esos críticos? Me los voy a tasajear. Por no traer cubrebocas. Tú también. Jaja, ignórenlo, banda. Que obviamente con el tiempo giren sumando, pues muchos otros verán que en realidad sí eran muy buenas obras, que claramente se tenían que apreciar. Y yo se acaba la historia. Y luego se dice que muchas de las obras y relatos de Henry James fueron llevados al cine con éxito, como La Copa Dorada, La Heredera y Otra Vuelta de Tuerca. Fin.